Esta noche en el sur de la frontera, Estados Unidos quintuplica cifra de deportados en 2023 respecto al año anterior. Migrantes deciden continuar su viaje a pesar de las duras condiciones climáticas de fin de año. El desempleo sigue siendo causa de migración en Honduras. Más migrantes viajan a la isla de San Andrés hacia Centroamérica. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Los vuelos de deportación han incrementado en Estados Unidos ante la llegada de miles de migrantes de forma irregular. Uno de nuestros equipos viajó a Texas y le dio cobertura a uno de estos vuelos de deportados, donde más de 130 guatemaltecos fueron retornados a su país. Cada semana, la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos coordina varios vuelos para retornar a los países de origen a las personas que han cruzado de manera irregular. En este vuelo, más de 130 guatemaltecos fueron enviados a su país. Entre ellos se encuentran hombres, mujeres y niños. Algunos son grupos familiares, mientras que los solteros son los que van esposados. La frustración es evidente, pues se enfrentaron un peligroso camino en busca de mejores oportunidades, donde durante días e incluso semanas algunos pasaron momentos difíciles y en cuestión de horas fueron enviados a Guatemala, muchos llenos de tristeza y deudas, ya que algunos prestan dinero o venden propiedades para pagarle a los coyotes. Por ello, las autoridades estadounidenses insisten en que las personas deben buscar los mecanismos legales para poder llegar al país norteamericano. El proceso es el mismo para toda persona. Un oficial de inmigración los encuentra, los procesa y son llevados a detención, donde su caso se adjudica, si es un caso de asilo o un caso no de asilo. Después van frente a un juez de inmigración quien decide finalmente si la persona tiene derecho de permanecer en Estados Unidos. Si tiene derecho, pues se queda. Si no tiene derecho, en ese caso se emite una orden de deportación y entonces la persona es entregada o está ya bajo en nuestra custodia y nosotros enforzamos tal ley según la autoridad que tenemos con ella. En menos de 7 meses, 380,000 personas han sido retornadas a sus países. Todos los detenidos por cruzar de forma irregular son procesados por las autoridades de inmigración con el título 8, un proceso de deportación acelerada, o son enviados ante un juez que evalúa cada caso. Pero la situación se complica para los migrantes si continúan intentando ingresar a Estados Unidos. Esa viene con una prohibición de regresar a Estados Unidos por 5 años. Si la persona va al frente de un juez de inmigración, que pasa igual de frecuente, entonces son 10 años. Si la persona regresa dentro de esos 5 o esos 10 años sin permiso, trata de entrar a los Estados Unidos ya viendo la frontera a una caseta o cruzando la frontera ilegalmente, entonces esa orden de deportación se reinstituye, incrementa a 20 años desde el momento de la repatriación más frecuente. Dentro de los vuelos de deportación también se encuentran algunos criminales, para quienes se asignan agentes de la Oficina de Detención y Deportación para su custodia. Luego se entregan a la policía de los países de donde son originarios. Y hay individuos criminales igual que hay individuos que no tienen casos criminales. No hay vuelos específicos como tal, porque el avión, ahí dentro de ese avión es como centro de detención. La gente está dividida de acuerdo al tipo de caso, si es hombre o mujer, y su criminalidad, y depende de la criminalidad, pues si van a tener un oficial al lado de ellos, 2, si van a estar atrás. Entre los deportados durante el año fiscal 2023 se encuentran 25,634 personas por violar la ley de inmigración, 8,198 criminales convictos y más de 3,000 pendientes de cargos criminales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.
Las autoridades estadounidenses quintuplicaron el número de personas deportadas en el año 2023 respecto a 2022. Desde el 12 de mayo hemos repatriado a más de 380,000 personas que cruzaron nuestra frontera de forma ilegal, incluyendo más de 60,000 familias, dijo en un intercambio con periodistas el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto. En todo el 2022, las deportaciones realizadas alcanzaron 72,177 inmigrantes de más de 150 países en todo el mundo. Y la falta de empleo en Honduras ha elevado la cifra de personas que buscan llegar a Estados Unidos. En un escenario donde la falta de oportunidades laborales se ha convertido en un problema apremiante, la migración se posiciona como una respuesta común para los hondureños en busca de un futuro de muchas promesas. Es un problema grave que necesita de cambios importantes, no solo de política, sino de el propio modelo económico hondureño tiene que cambiar para que la gente se arraigue, para que no estemos construyendo la idea, el sueño de irnos de Honduras. El sistema de remuneración hondureño y el extractivismo al cual tenemos 70 años de estar no permite que en Honduras tengamos una evolución de los salarios. La gente sigue ganando bajos niveles. Más del 70% de los hondureños que no tienen la oportunidad de trabajar tienen la intención de emigrar, según encuestas realizadas por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Las estadísticas revelan una alarmante correlación entre el desempleo y los flujos migratorios. Sabemos que aproximadamente unos 150,000 jóvenes se incorporan a la edad de trabajo cada año, pero el país no está generando las oportunidades que necesita y por supuesto eso nos lleva al tema de migración. Por otra parte, empresarios mencionan que para abordar de manera efectiva la migración motivada por la falta de empleo, se requiere una estrategia integral con enfoque a la creación de puestos de trabajo. Si emigran trabajadores que uno tiene, sobre todo preparados, porque a veces uno los capacita y ellos pues tienen derecho a buscar una mejor oportunidad, pero sí tenemos que buscar condiciones que generen empleo masivo, lo venimos diciendo hace tiempo como disco rayado, para que la gente tenga oportunidades y no se vaya y que tengan sueldos pues decentes, dignos. La migración se presenta como una respuesta lógica para aquellos que buscan escapar de la corrupción sistemática y la falta de perspectivas laborales. Sin embargo, abordar estos problemas de raíz se torna esencial para frenar el éxodo masivo y construir sociedades más equitativas y prósperas. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Flor Morales. Mientras continúa una movilización humana sin precedentes hacia el norte de América, los migrantes siguen exponiendo sus vidas y las de sus familias a modalidades delictivas cada vez más crueles. Con el martillo lo mataron, y con el martillo y un cuchillo. Aunque La Voz de América no puede independientemente confirmar la veracidad de estos testimonios, la comunidad migrante que transita por México asegura que enfrenta robos, abusos, extorsiones e inclusive asesinatos por no pagar rescate cuando son secuestrados. 6 venezolanos y yo fuimos testigos de cómo lo picaron, y ayer cuando nos soltaron, junto con nosotros lo echaron en la camioneta y lo botaron a un basurero. Nos pedían mucho dinero, ya pudimos, gracias a Dios, salir con vida. Al llegar a ciudades fronterizas, los migrantes están en la mira. Son el objetivo de una perversa industria criminal que secuestra por miles de dólares. Aquí no solo han matado y torturado familias mexicanas, sino también migrantes. Este centro de exterminio cerca de Reynosa fue recientemente descubierto por el colectivo 10 de marzo Reynosa. Ellos han documentado que 7 de cada 10 migrantes son secuestrados en el área de Nuevo Laredo a Matamoros y que solo 1 de 10 casos presenta denuncia. Los secuestra el crimen organizado, los tortura y los mata. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó en mayo cuando 50 migrantes fueron secuestrados en Matehuala. Lamentablemente se presenta de que hay bandas que secuestran. Lo más difícil es borrar de sus mentes la horrible experiencia que vivieron. Fuimos testigos de ese crimen, de esa barbarie. Salimos de allí traumatizados, salimos mal, salimos alterados. Duré 15 días secuestrado. Quisiera ahora mismo poder llorar, pero ni siquiera lágrimas tengo ya. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Miles de migrantes continúan en la búsqueda de ingresar a Estados Unidos por alguna de las ciudades fronterizas mexicanas. Sin embargo, se ven obligados a enfrentar una ola de frío. El cierre del año trae consigo condiciones climáticas adversas que están generando complicaciones en la ruta migratoria. Las bajas temperaturas y las inclemencias del clima representan un desafío adicional para aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de la migración. En diversos puntos de la ruta migratoria entre México y Estados Unidos se registran temperaturas extremadamente frías, lo que aumenta los riesgos y dificulta el tránsito de las personas que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Ante las bajas temperaturas y el elevado flujo de migrantes que llegan a la franja norte mexicana, la mayoría de los asilos exceden sus números de ocupación, por lo que algunos migrantes se ven obligados a dormir en las calles. Los migrantes que habitan temporalmente las calles aseguran que con las bajas temperaturas les es imposible conciliar el sueño. Las autoridades mexicanas y organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por el impacto de estas condiciones climáticas en la salud y seguridad de los migrantes. En medio de este panorama, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza enfatiza que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para los migrantes. Las condiciones climáticas descenderán las temperaturas a niveles peligrosos, advirtiendo sobre la peligrosidad de la situación e instando a no arriesgar sus vidas. Las bajas temperaturas también afectan a los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, especialmente a aquellos que carecen de refugio adecuado. Las autoridades locales en México y Estados Unidos instan a la población migrante a tomar precauciones adicionales y buscar refugio seguro durante este periodo de frío extremo. La prioridad es salvaguardar la salud y bienestar de aquellos que, enfrentando adversidades climáticas, desean una nueva vida en busca de oportunidades. Y los migrantes buscan lograr el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, en su intento, muchos prefieren dar marcha atrás, dejando un sueño frustrado. Él es Emanuel, un migrante más que intentó llegar hacia los Estados Unidos, pero lo que ha vivido no ha sido nada fácil. Por lo tanto, ahora busca la manera de poder regresar a su país natal, Venezuela. Pero de todo lo que vivió, uno de los enemigos principales fueron los frentes fríos y esas heladas, principalmente en México. Y esta es la historia. La cosa no es fácil ser inmigrante, manito, ¿sí me entiendes? Y la travesía de subir hacia allá no todo el mundo pasó el Darién, porque vi también personas que no lo lograron, ¿sí me entiendes? Y a lo mejor fueron en tiempos pasados, años pasados. Pero yo le doy gracias a Dios que logré pasar. Y estoy buscando la manera de buscar la oportunidad, ¿sí me entiendes? Buscando la oportunidad como todo inmigrante la hace, ¿sí me entiendes? Como lo hacen los guatemaltecos, como lo hacen los hondureños, como lo hacen los nicaragüenses. Todo fue una fortaleza en Dios, ¿me entiendes? Pidiéndole a Dios tener sabiduría y fortaleza para poder pasar todas las adversidades, ¿me entiendes, manito? Porque yo de verdad que ahorita por los momentos ando solo, mano. Muchos de mis compañeros y mis compatriotas pasaron y gracias a Dios le doy, manito, porque guerreen allá, ¿me entiendes? Bueno, manito, sinceramente, soy el tipo de persona que cuando el clima le pega el clima, mano, pero aquí el clima está frío en las noches, ¿me entiendes? En el día, por lo menos, estoy ahí fresco, estoy ahí frío. O sea, de verdad, yo soy el tipo de persona que no le presto atención a eso, ¿sí me entiendes? Si me toca pasar frío, paso frío, mano. Si me toca pasar calor, paso calor, mano. O sea, soy el tipo de persona que a veces no me queja del clima, ¿me entiendes? Pero cada país tiene su clima tropical, frío, ¿me entiendes? Yo por lo menos estaba en Colombia en un sitio que es una costa, mano, y es lógico que sea caliente. O sea, no tuve la oportunidad, bueno, quién sabe, todo se lo dejo a mano de Dios. ¿Crees que te dará tiempo en estos últimos meses de llegar a Navidad a tu país y compartir con tu familia o no? ¿Qué piensas? Bueno, sinceramente, pensándolo bien, mano, hay personas que pasan un mes durando pasar Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, ¿sí me entiendes? Yo no sé si dure un mes, bueno, tengo la fe que a lo mejor sí, pues quién sabe si hoy le echo pierna, le echo, como quien dice, ganas a la vida. Y tengo suerte y tengo la fe de venderle a los guatemaltecos que me hagan pasaje, yo paso a Honduras.
Puede ser que llegue en un mes, puede ser que llegue en un mes y medio, a lo mejor no llegue en diciembre, a lo mejor llegue en enero, a lo mejor llegue en 24, a lo mejor llegue el 15. Eso no se da la suerte, eso se da a la vía, ¿me entiendes? ¿Cómo te explico? Eso se da ya a la aventura, manito. Yo siempre ando con Dios, manito, y siempre tengo fe de vender mercancía, invertir y seguir vendiendo y pagando los pasajes para bajar, y también si me toca caminar camino, ¿sí me entiendes? Pero gracias a Dios, de que aquí vengo bajando así en ruta, pues, ¿me entiendes? Pero porque estoy vendiendo las manillas y estoy rebuscándome con los rosarios, ¿sí me entiendes? Estoy trabajando, ¿me entiendes? Y esto es un arte que yo hago, que aprendí allá en Colombia y con esto me estoy rebuscando, ¿sí me entiendes? Fueron innumerables situaciones las que pudo haber pasado Emanuel, como muchos migrantes a lo largo de este año, para poder llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, él será parte de esas estadísticas de los migrantes que mejor han decidido retornar a su país. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. A finales de año, los migrantes en tránsito por México enfrentan condiciones climáticas particularmente desafiantes, ya que algunas regiones experimentan bajas temperaturas que pueden poner en riesgo su seguridad y bienestar. Algunos de los estados más complicados son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Las autoridades estadounidenses cerraron parcialmente uno de los dos puentes que comunica Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras en Coahuila ante un gran flujo de migrantes. Agarren a los niños. Un marcado incremento de migrantes que intentan cruzar la frontera de Piedras Negras, México, hacia Eagle Pass, Texas, llevó al gobierno de Estados Unidos a cerrar el puente fronterizo para autobuses y vehículos de carga. Solo pueden pasar vehículos particulares y peatones. Las autoridades mexicanas no tomaron cartas en el asunto, no hicieron nada para controlar el flujo migrante. En septiembre pasado ocurrió lo mismo y el puente permaneció cerrado por 27 días. Las consecuencias fueron terribles. Ahuyenta a todo el turismo que viene del sur de Estados Unidos hacia México. Esto de alguna forma nos trastoca ese flujo económico. Abrumados por la noticia del cierre, muchos decidieron cruzar caminando. Está perjudicando mucho la economía de Eagle Pass, como de aquí también. Ahorita venimos del centro y está solo el centro. Para los migrantes que esperan por visado, la noticia no pudo ser peor. No es justo porque todos merecemos tener una oportunidad y poder llegar ahí y luchar siempre, ¿va? A estas horas no solo está parcialmente cerrado el cruce al puente internacional número 1 de Eagle Pass, sino también las entradas al río. El objetivo, impedir la llegada de migrantes a esa zona del país. Anareli Palomares, Voz de América, México.
Y la unidad marina táctica de Eagle Pass, Texas, se encuentra en alerta ante los numerosos rescates de migrantes en el río Bravo. En algunos de los casos la atención ha sido oportuna, en otros, lastimosamente, no han podido salvar las vidas de los migrantes que han sido arrastrados por las turbulentas aguas del caudal. Entre las víctimas hay mujeres y niños. Tu mamá está montada en la broma. Dale también. Vamos, cheto. Hey, help. Dios mío. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿de qué material vamos a hablar esta noche? Un gusto saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión donde estaremos viendo los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades. La situación actual que enfrenta la frontera sur ante la masiva llegada de migrantes suramericanos que están tratando de cruzar a toda costa para tratar de cumplir el tan anhelado sueño americano. Incluso las mismas autoridades de Texas analizan decretar en los próximos días un estado de emergencia. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que muchos jóvenes y personas que tienen sus profesiones en sus países de origen, principalmente en Centroamérica, han dejado esto a un lado para cumplir sus objetivos acá en los Estados Unidos y están trabajando de diferentes áreas. Tal es el caso de una psicóloga de origen salvadoreño que se encuentra acá en Los Ángeles, California y que ahora está en el área de restaurantes. Más detalles en el siguiente informe. Con frecuencia los profesionales recién graduados en países latinoamericanos tienen el anhelo de viajar a Estados Unidos para conseguir un empleo acorde con sus estudios y así mejorar su economía, pero solo un 10% logra cumplir su objetivo y el resto se desarrolla en diferentes áreas de trabajo, en los que se ven enfrentados a una realidad que muy pocos la conocen. Trabajé en mi profesión durante un tiempo. Aparte de eso también soy empresaria. Tengo, no obstante, pues todavía mi familia se encarga de mi negocio. Muchos años de tenerlo, pero lastimosamente a raíz de la recesión, de pospandemia, afectó muchísimo. Definitivamente la pandemia es algo que marcó la economía a nivel mundial, lógicamente. Pero no es lo mismo llegar a trabajar en un restaurante y lavar montones de platos, montones de sartenas, hacer limpieza. Y no solamente eso, sino, o sea, es un trabajo bonito si lo vemos desde el punto de, es un trabajo y te están pagando por él. Pero si agregamos a eso el factor de que te estén de cierta forma las personas humillando o sufras ese tipo de violencia, podríamos decir, en el área laboral, porque sí lo hay definitivamente, o sea, y lastimosamente por latinos se da muchísimo. Su entorno ha dado un giro de 180 grados, pues asegura que ha tenido que adaptarse a una cultura diferente a la que estaba acostumbrada. Sumado a eso, reitera que para gozar de una estabilidad ha tenido que seguir las reglas establecidas en el país norteamericano, lo que considera ahora su segunda casa. Curioso los altos, o sea, el pasarte en la calle con un semáforo que te indica en qué momento pasar, o sea, respetar hasta esos detalles. En nuestro país hay algunos semáforos en la capital y todo, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo como acá. Debes de respetar todo eso porque si no, detrás de vos está la ley que te obliga a hacerlo, e irrumpirla es algo que trae consecuencias severas. El tiempo se me reduce, pareciera que el día ya no tiene 24 horas, sino que tiene 18. Voy a trabajar, llego a la casa, organizo lo que me voy a llevar mañana, mis cosas, apenas me queda tiempo para comer y todo. Las emociones también juegan un papel importante, ya que le tocó dejar a su familia en su país de origen. Y definitivamente que sí duele, o sea, duele que me manden una foto, que estén ellos juntos y decir, bueno, ahí está mi espacio. Y ahí no estoy yo. Ajá. Es difícil. Sí. La esperanza sigue latente, que en el futuro pueda desempeñar su profesión de psicología
y así ayudar un poco más a su familia. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y tenemos un reporte sobre las remesas en América Latina y un análisis sobre eso. Las remesas para América Latina y el Caribe, según datos del Banco Mundial, aumentaron en un 11.3%, alcanzando los 145 millones de dólares en el 2022. Para este año, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se proyecta un alcance de ingresos de 155 mil millones de dólares en concepto de remesas recibidas en países de América Latina y el Caribe. Esto representaría un aumento del 9.5%. Para miembros del Instituto Salvadoreño del Migrante, el ingreso de este flujo de dinero en El Salvador representa el 26% del Producto Interno Bruto, que refleja 8.100 millones de dólares. Sabemos que las remesas son indiscutiblemente importantes para nuestro país. En El Salvador son 8.100 millones de dólares según el Banco Central de Reserva. Esta misma cantidad la refleja el BID, que anda en 8.100 y un poquito más de millones de dólares, y que representa el 26% del PIB en El Salvador. El director ejecutivo del INSAMI sostiene que las remesas no son un motor de desarrollo, pero cumplen con una función específica: aliviar las economías de las familias que las reciben. Sabemos que las remesas no son un motor de desarrollo. Sin embargo, es una válvula de escape de las presiones sociales, dando así un ambiente, o por decir una proyección de subsistencia. Aseguran que la inversión de la diáspora en El Salvador también es otro brazo fuerte que viene a inyectar la economía en el país y que podría dar un giro a las remesas que genere las condiciones para crear un polo de desarrollo. Este es un informe de Herbert Vázquez. Los hijos de los inmigrantes que han nacido acá en los Estados Unidos se han unido para solicitarle al gobierno buscar una vía legalización para sus padres. Aseguran que muchos de ellos han trabajado en diferentes oficios y en la que incluso les ha pasado factura. Conocimos la historia de una joven quien está abogando para que se pueda actualizar la ley de registros y darle así el camino a la ciudadanía para su madre. Veamos más detalles en el siguiente informe. Las trabajadoras domésticas, jardineros o los de construcción se regulan por un régimen especial en Estados Unidos que contempla algunas excepciones al estatus en el país norteamericano, pues la jornada máxima es de 40 horas, pero esta puede sumar otras 20, dependiendo la necesidad, llevándolos incluso algunos a una sobrecarga laboral, y en el peor de los casos, esta misma hasta les puede pasar factura. Estaba compartiendo que ella, por levantar, ¿verdad?, cosas pesadas en su trabajo, al limpiar la casa de alguien, perdió su bebé. Y sabemos de otros casos también donde las señoras que limpian casas, ¿verdad?, o han perdido sus bebés o han quedado, ¿verdad?, con alergias muy serias, ¿verdad? Y sabemos también de jornaleros, de jardineros, ¿verdad?, que se han lesionado tan gravemente, ¿verdad?, que no han podido regresar al trabajo. Y sabemos que por la necesidad, ¿verdad?, a nuestra comunidad eso les complica poder pagar su renta, pagar su comida, poder ayudar a sus familias en sus países de origen. Por ejemplo, las que se dedican al área de aseo en oficinas y casas, a lo largo de estos años se han convertido en madre. Ahora sus hijos, ya adultos mayores, se han unido para exigir al gobierno de los Estados Unidos les pueda brindar oportunidades de protección a sus derechos y una vía a la legalización. Yo misma he visto de niña, yo tengo memorias de mi mamá cayéndose en el trabajo mientras al estar trapeando la casa, una casa de alguien con mucho dinero, ¿verdad? Y no tener, ¿verdad?, esas protecciones, alguien que realmente le explique, ¿verdad?, cómo poder hacer el trabajo de una forma más segura. Mi mamá ha tenido muchas alergias en su tiempo, sus manos están muy desgastadas. Yo sé que es por estar usando esos productos muy fuertes, ¿verdad? Incluso yo he limpiado casas de niña, entonces esta idea, ¿verdad?, del sueño americano es algo que tenemos que transformar, ¿verdad? Y por eso estamos luchando, ¿verdad? Por eso yo como hija, ¿verdad?,
También para mí es importante apoyar esta lucha para los que vienen, ¿verdad? Porque la salud de nuestros padres, mi mamá está volviéndose más mayor, ¿cómo se va a retirar ella? Sin salud, sin seguridad, eso no debería ser. Algunos gobiernos en Estados Unidos están impulsando que nuevamente se pueda agilizar la ley de registros, que permitiría que millones de personas puedan obtener una permanencia legal. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora hablaremos sobre la participación ciudadana de salvadoreños en el exterior. Veamos. Los salvadoreños en el exterior cada vez ya se encuentran más comprometidos en el tema del voto para elegir a sus mandatarios. Así lo dio a conocer César Ríos, experto en temas migratorios. Ríos afirma que datos del registro de personas naturales y Cancillería hay un buen número de migrantes que podrán participar en las próximas elecciones del 2024. Cancillería de la República, el registro de personas naturales, nos están reportando ahora que ha llegado casi al 1.000.000 de salvadoreños en el exterior listos para votar. Y hemos observado una participación activa de parte de Cancillería de registrar al mayor número de salvadoreños en el exterior para que voten. Ahora los salvadoreños en el exterior tienen la oportunidad no solo de ser observadores y votantes, sino que se les abre las puertas para que puedan postularse como candidatos. Ahora ya los salvadoreños en el exterior pueden elegir presidentes, pueden elegir diputados y también pueden proponerse como electos para que sean elegidos activos políticos en la realidad política del país. La participación ciudadana en la política implica abrir esos escenarios donde la diáspora puede estar cerca y conocer las realidades de sus municipios de origen en El Salvador. Es un avance que se propicie la participación en elecciones, pero el reto continúa. El reto debe propiciar una participación activa, social, económica, financiera de los salvadoreños en el exterior en el municipio. Se espera que los futuros responsables de llevar las riendas de la nación puedan comprometerse más con los migrantes para que puedan tener una participación en la política. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bueno, es parte de la información que ha ocurrido en los últimos días. Estaremos pendientes de la situación actual que se vive en cuanto al fenómeno de la migración. Sabemos que también las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México han redoblado los controles vehiculares. Esto con el objetivo de identificar posibles personas y grupos masivos que vengan hacinados en tráiler, una situación que se ha tornado bastante usual en los últimos días, algo que complica la situación en cuanto a estas personas que vienen en condiciones muy precarias, pero sobre todo lo más grande que hay es que vienen menores no acompañados. Esta y otras informaciones se las estaremos actualizando en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Que pases una buena noche. Hasta la próxima. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. ¿Cuál es la proyección de la migración irregular para este fin de año? Maybel Sauceda está con nosotros y tiene la opinión de un experto al respecto. Adelante.
Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente, vamos a abordar ahora con relación a si hay incremento o disminución de personas que migran a los Estados Unidos durante este fin de año, tomando en cuenta también las fiestas, en este caso Navidad y Año Nuevo. ¿Cuál es el ambiente que se vive? Y tomando en cuenta también si el frío o el intenso frío que se vive, sobre todo en Estados Unidos, puede afectar a que esto disminuya con relación al paso de los migrantes de cualquier punto de América, incluso extracontinentales. Es por ello que estamos con el licenciado Fernando Castro para que nos pueda orientar un tanto sobre la proyección que se tiene, tomando en cuenta las estadísticas de lo que se ha vivido en años anteriores. El número de flujo migratorio se incrementa en estos meses de noviembre, diciembre y enero, a pesar de la situación tan crítica que es de lo que es el frío que se enfrenta en la frontera sur de Estados Unidos. Esta situación es preocupante porque recordemos que muchas de las personas llevan menores migrantes y en ese sentido estos núcleos familiares son los más vulnerables. Vemos que en el caso del año 2023, en el periodo fiscal de Estados Unidos, más de 3.2 millones de personas fueron capturadas y en ese sentido superan a los 2.7 millones de personas que fueron capturadas en el 2022. Si sumamos del año 2020 a 2023, son más de 8.200.000 personas que han sido detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Esto es una situación que debe apenar mucho más, sobre todo a a los gobiernos de los países expulsores de migrantes como es Guatemala, Salvador, Honduras y México, porque vemos casos recientes en donde son un número de más de 87.000 unidades familiares las que han sido capturadas y este número se incrementa en esta época a pesar del frío que se presenta por la época navideña, pero las condiciones de falta de empleo y falta de desarrollo en los países motiva que estas personas estén tratando de alcanzar. Pero hay que enfatizar que muchas veces en las redes sociales son engañados estas personas. ¿Por qué razón? Porque piensan que la frontera de Estados Unidos está abierta. Esto no es cierto y se está dando falsas expectativas. Irresponsablemente las instituciones vinculadas al tema migratorio en Guatemala no generan una campaña informativa para poder contrarrestar estas falsas expectativas. Y en ese sentido debo enfatizar que las personas al llegar a Estados Unidos, al ser capturadas en un momento determinado, son expulsadas amparados en el título 8. Ese título 8 lo que establece es que durante 5 años no pueden ingresar nuevamente a Estados Unidos y de reingresar pueden enfrentar un proceso penal de hasta 10 años de cárcel. Ahora bien, usted menciona de que son alrededor de 3 millones de personas las que han sido capturadas en el último año. ¿Qué pasa con ellas? No son expulsadas de inmediato y, por ejemplo, las personas que son capturadas en estos días o en este fin de año, ¿cuánto tiempo pasan allí para poder ser deportadas a sus países de origen? Es un proceso que antes estaba lo de capturar y liberar y en ese sentido fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Estas personas pueden pasar 2 a 3 meses detenidas en los centros de detención de Estados Unidos para posteriormente ser retornados a Guatemala. Vemos que a la fecha son más de 66,000 personas las que han sido retornadas a Guatemala y se incrementará en noviembre y diciembre. Pero es un tema que realmente debería preocupar a las autoridades porque mientras no se genere empleo y desarrollo en los países, esta situación va a incrementarse mayormente en los años que vienen. Claro, acá también algo que usted considera importante agregar relacionado a este tema y al flujo migratorio, entonces que sí se incrementa. Sí se incrementa y sobre todo en este sentido los menores migrantes están expuestos altamente a peligros mucho mayores, sobre todo en el trayecto que conlleva atravesar todo México. Recordemos que se han dado casos recientemente del abandono de menores migrantes de una guatemalteca, Fabiola, y sus 2 hijos en el desierto de Sonora. Y en ese sentido es preocupante ver que pueden arriesgar la vida. También recordemos que los traficantes o lo que son los coyotes, pues drogan a los menores y también a las personas mayores para poder atravesar un largo trayecto en el territorio mexicano,
que pueden arriesgar sus vidas. También el sentido de que pueden quedarse dentro de los contenedores, como ha sucedido en varias ocasiones, y pueden también sufrir asfixia, y en ese sentido ya hay varios casos como el suscitado en Texas, en donde murieron más de 50 migrantes. Es un llamado también a las personas, a los padres de familia, para pensar que en ese sentido deben recapacitar de movilizarse en una situación ilegal, es un riesgo sumamente grande. Y acá también usted mencionaba un punto importante, el hecho de llevar niños y los riesgos que corren no solamente por accidentes, sino también por propiamente las cuestiones climáticas. Acá también los cuidados que se deberían tener porque se exponen a bajas temperaturas y no solamente es el riesgo, sino entonces qué hacen ellos en el trayecto, en dónde se pueden hospitalizar o en dónde pueden recibir atención. En el caso de los menores migrantes, las autoridades en un momento determinado, cuando son capturados, pueden ser llevados a un hospital para poder hacer atenciones, porque las autoridades del Instituto Nacional de Migración tienen la obligación de realizarlo. En el caso que no fueran capturados, pues los hospitales también les pueden brindar una asistencia porque no requiere que tenga una documentación de legalidad dentro del territorio mexicano. Pero es una situación sumamente complicada porque las bajas temperaturas, como bien lo mencionaba usted, influye en lo que son problemas de lo que son respiratorios, y en ese sentido recordemos que llegan a temperaturas debajo de 0 grados. Entonces los menores no están acostumbrados de nuestro país a lo que es una situación que deben enfrentar, sobre todo no tanto en noviembre, diciembre, sino que en enero, en febrero, que son los fríos más fuertes que hay en Estados Unidos. Inmigrar realmente debería ser una última condición y no la primera. Claro, le agradecemos por esta información, también análisis con relación a lo que ha acontecido en el pasado, siempre por estas fechas, y en este sentido podemos señalar entonces que según el Instituto Guatemalteco de Migración han sido más de 50,000 connacionales los que han sido deportados desde los Estados Unidos por la vía aérea. Recordemos que también hay personas que han sido retornadas desde México por la vía terrestre e incluso por la vía aérea, lo cual entonces se estima que es una pequeña cantidad de personas en comparación con la cantidad de personas que ha migrado y que ha llegado y que ha sido capturada en los Estados Unidos. Así que es parte de la ampliación que tenemos. Regresamos con ustedes al estudio de Al Sur de la Frontera. Buenas noches. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Y ahora vamos a Colombia, donde hay alerta de las autoridades por el aumento en la cantidad de migrantes que se desplazan desde la isla de San Andrés hacia Centroamérica. ¡Aquí guarda cosas! ¡Detenga máquinas! ¡Detenga máquinas! De esta manera, las autoridades colombianas detienen en alta mar embarcaciones ilegales con centenares de migrantes que buscan una salida hacia Centroamérica por la isla de San Andrés, una de las rutas marítimas más riesgosas, según la Defensoría del Pueblo. Los migrantes se exponen a naufragios, abandono, desapariciones de embarcaciones, entre otras situaciones que ponen en riesgo su seguridad, integridad y vida. Capitán, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va, capitán? En lo que va de 2023, casi 400 migrantes han sido rescatados en aguas de San Andrés, 89 de ellos niños, y a la fecha 32 migrantes completan 3 semanas desaparecidos tras tomar una embarcación ilegal. Se posee permanente comunicación con los familiares con el fin de determinar la identidad de las personas que iban a bordo de la embarcación. Para hacerle frente al tránsito irregular de migrantes, Migración Colombia solicitó a las aerolíneas verificar que los pasajeros con destino a San Andrés hayan comprado vuelo de ida y vuelta.
Asimismo, les recuerda que están sujetos al control de las autoridades migratorias para lograr este propósito y que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas. 25 capturas se han presentado este año en la isla de San Andrés por el delito de tráfico de migrantes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. El gobierno estadounidense planea enviar agentes migratorios a Panamá con el objetivo de entrenar a funcionarios panameños y de esta manera ayudar a detener el flujo de migrantes que se dirige hacia la frontera con México. La administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, planea enviar a Panamá a funcionarios dedicados a evaluar solicitudes de asilo para entrenar a sus homólogos panameños en la identificación de causas probables de asilo y también proceder a la deportación de aquellos que no tienen una causa legal para llegar a Estados Unidos. Un funcionario de ese despacho gubernamental confirmó la información a La Voz de América. En una entrevista reciente, el subsecretario de Seguridad Nacional dijo que llevan semanas trabajando con las autoridades panameñas y colombianas. Yo fui parte de un grupo de oficiales de los Estados Unidos que fue a Panamá y a Colombia el mes pasado para ver lo que está pasando en ambos lados del Darién y obviamente nos preocupa mucho lo que vemos como una crisis humanitaria y ecológica en el Darién. Más de 500.000 migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado la selva del Darién este año, una cifra récord según datos del gobierno panameño. El Departamento de Seguridad Nacional ya seleccionó a los agentes que viajarán a Panamá una vez se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país, según reportó la televisora CBS. Este es un problema regional, es un reto regional. Ningún país puede solucionarlo solo. Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado también trabaja con las autoridades en Panamá y Colombia. La administración Biden ha notificado al Congreso que planea destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional para financiar este esfuerzo. Nuestra cooperación en el Darién se trata de combatir a las organizaciones criminales. El tapón del Darién es un área selvática localizada en la frontera entre Panamá y Colombia que se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países en busca de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En Ciudad Juárez, migrantes que esperan una cita con las autoridades estadounidenses reciben capacitaciones para elaborar manualidades. Migrantes varados del lado mexicano de la frontera han comenzado a elaborar artículos artesanales para divertirse y aprender un oficio mientras realizan trámites con la meta de emigrar a Estados Unidos. Nos interesa mucho brindar herramientas a nuestros hermanos en situación de movilidad para que el día de mañana puedan implementar estas herramientas en su lugar de destino. La Asociación Avara se ha dado la tarea de montar este taller, el cual ha sido de gran ayuda para las personas varadas en México. Este momento siento que me ha distraído bastante a olvidarme de los problemas que diariamente vivimos. Lo que se busca es brindar una capacitación laboral y también motivar a las personas que están a la espera de su proceso migratorio. Al encontrarnos al interior de un albergue, estamos únicamente pensando en que si la cita ya cayó, que si al vecino ya le llegó y a mí no. Estos cursos brindan conocimiento y también preparan a los migrantes para generar un ingreso. Tener algo con que defendernos, ya también con lo que sabemos nuestra profesión de nuestros países. Cuando están aquí, llega un momento que se olvidan un poco de dónde estábamos y luego terminamos el curso, el taller y es como ¿cuándo vuelven a venir o cuándo es nuestra siguiente sesión? Los artículos creados no están a la venta, pero sí se utilizan como un regalo para las personas que realicen donaciones a la Asociación Avara. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.